poderme acercar a este lugar. Y el propósito, el objetivo es sencillo. No es incomodarle a usted, no es generar contiendas, no es quererle estorbar quizá en su reposo, en su descanso. Sea un día que usted pudo haber salido temprano en lo que es su trabajo en la materia y dijo: voy a llegar a la casa, poder descansar, poder reposar. Y de repente alguien se levanta y comienza a alzar su voz, pero no vaya a malinterpretar, no queremos incomodarlo, no queremos hacerlo sentir mal, sino solamente seguir hablando de un Dios poderoso, seguir hablando de un Dios misericordioso, porque de la misma manera nosotros también terminamos nuestra semana en lo que es el trabajo, pero hay algo dentro de nosotros cuando comenzamos a reconocer la gloria, el amor de Dios, como Él se manifestó hace muchos años atrás en nuestras vidas, cuando buscamos por muchos medios, cuando buscamos amistades en las que nosotros pensamos que al llegarnos a ellos o al llegarnos a estas personas íbamos a ser diferentes, íbamos a tener paz, íbamos a tener tranquilidad, íbamos a sentirnos seguros, pero lastimosamente no fue de esa manera. Pero cuando Jesús se acercó a nosotros, algo diferente hubieron diferentes pensamientos, nuestro corazón cambió, nuestra forma de actuar cambió, nuestra forma de pensar cambió, y ahora eso mismo es lo que nos impulsa, nos motiva terminar nuestra semana en la materia y poder presentarnos, acercarnos a estos lugares y seguir predicando la bendita y poderosa palabra del Señor. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema la autoridad de Jesús, algo que realmente somos pocos aquellos que hemos comprobado esa autoridad, somos pocos aquellos que hemos comprobado ese poder, ese dominio absoluto que Dios le dio a su Hijo amado Jesucristo cuando viniese a la tierra, cuando vino a este mundo y dejó un legado, dejó una autoridad. ¿Para qué? Para que todo aquel que se acercara a Él, para que todo aquel que se presentara a Él comprobara la autoridad, comprobara el dominio, comprobara cómo Él ejerce el poder en esta tierra, un poder absoluto, total, que se ha comprobado. Bendito sea Dios, la ciencia ha comprobado que la Biblia, ahí encontramos, como dijo Jesús, el testimonio de Él. Como dijo Jesús, ahí vamos a encontrar la vida eterna. Y cuando comienza la ciencia a escudriñar y a profundizarse más en lo escrito en la palabra, ellos terminan comprobando y diciendo: esto es real, lo que esta gente habla, lo que dice la Escritura, esto es verdad. Hay muchos libros en el mundo que la gente puede leer, hay muchos consejeros en el mundo que la gente puede escuchar, pero lo más importante es escuchar el consejo de la palabra. Lo más importante es escuchar la autoridad, el denuedo con el que Jesús se paseaba, se levantaba, y no había nada ni nadie que lo pudiese detener. Los textos bases que hemos tomado en esta tarde lo puedes encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versos 33 al 36, donde la Biblia nos enseña un poderoso testimonio de un hombre que estaba en la sinagoga, pero había un demonio dentro de él que por momentos le atormentaba. Pero cuando Jesús entró a ese lugar, la Biblia dice que el mismo demonio comenzó a hablar, a manifestarse y a decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Y mientras hablaba, la Biblia dice que Jesús no entabló una conversación con él. Jesús no dijo: voy a negociar contigo para que puedas dejar libre a este hombre, sino que solamente la Biblia dice que lo mandó a callar. La Biblia dice que lo mandó a callar, lo expulsó, lo sacó de aquel cuerpo, y dice la Biblia que el demonio, derribando a aquel hombre a tierra, entre medio de la multitud de la gente que había allí, la Biblia dice que lo dejó, no le causó daño, no le hizo nada, solamente él se levantó y el demonio salió de aquel cuerpo y se fue, dice la palabra, y dejó a aquel hombre en su total normalidad. Pero dice la Biblia que la gente que estaba ahí se sorprendía, se maravillaban al ver la autoridad con la que Jesús había hablado, al ver la autoridad con la que Jesús había, bendito sea Dios, había atado y echado fuera aquel demonio, aquel cuerpo. Y sabe, mientras él hacía todo esto,
mientras Él se movía, había algo tan grande, tan poderoso, tan único en Él, que Él se movía de una manera extraordinaria, de una manera impactante. Bendito sea Dios, donde la gente, aquellos hombres, la Biblia dice que preguntaban unos con otros, ¿y este de dónde viene? ¿Y este quién le ha enseñado? ¿Y este quién será su maestro? ¿Y este de quiénes son sus padres? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de aquella mujer llamada María? Comenzaban a querer saber, a querer investigar de dónde tenía tanta sabiduría, de dónde tenía tanto poder, de dónde tenía tanta autoridad. Y ellos querían saber todo esto, pero sabe qué lindo, esa autoridad que Jesús tenía no era algo preparado acá en la tierra. Esa autoridad que Jesús tenía no era un seminario que iba a pasar encerrado por mucho tiempo, sino que la Biblia dice que venía de arriba, un poder, una autoridad, algo supremo, algo totalmente sorprendente, porque no hay aquí en la tierra. Ahora en día el hombre se puede preparar, el hombre puede ir a un seminario, comenzar a estudiar teología y tantas cosas que no son malas, pero ¿sabe qué es lo más importante? Lo que hemos dejado a un lado, lo que estamos ignorando, lo que estamos apartando, no es la forma de la que me voy a expresar, no es la forma en la cual me voy a presentar delante de un público, sino lo más importante es dejar manifestarse el poder de Dios, dejar manifestarse esas señales extraordinarias, donde dice la Biblia que la autoridad que Jesús tenía no era solamente en palabra, la autoridad que Jesús tenía, porque dice la Biblia que hubo un tiempo que sus padres, cuando Jesús tenía un aproximado de 12 años, se había quedado en aquel lugar a las fiestas que iban de 2 veces al año. Se había quedado allá en el templo, dice la Escritura. Su padre, al tercer día, su madre comenzaron a ver que su hijo no iba con ellos. Oh, mira cuánto tiempo de camino. Entonces la Biblia dice que aquel padre, aquella madre, comenzaron a buscarlo entre los parientes de ellos, entre aquella multitud que iba, y no lo encontraban. Entonces volvieron al lugar donde habían estado, y ahí estaba Jesús. La Biblia dice que aquellos escribas, la Biblia dice que aquellos maestros se quedaban sorprendidos al escuchar la manera, la autoridad con la que Jesús estaba hablando, y seguían preguntando: ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de María? Alguien totalmente no tenían, no creían, porque no era un maestro, no era alguien con conocimiento, era alguien sencillo, era alguien simple que la gente miraba. En un carpintero no miraban autoridad, en un carpintero no miraban sabiduría, en un carpintero no miraban que podía hacer milagros extraordinarios, pero no se mira algo que no habían pensado, no habían meditado, que era alguien tan especial, que su poder venía de arriba, su poder venía de lo alto, de aquel Padre que le da autoridad, de aquel Padre que había dado dominio, aquel Padre que hizo la Escritura que cuando lo envió a esta tierra, lo envió para sanar, lo envió para libertar, lo envió para libertar a los demonios, a aquella gente que estaba endemoniada, para levantar a los paralíticos, para hacer hablar a los mudos, escuchar a los sordos. Y cuántos prodigios y milagros Jesús estaba haciendo en aquel tiempo, cómo su gloria se movía, cómo se movía con poder, cómo se movía con autoridad. Y eso es lo que ahora en día, en estos tiempos, nos hace falta: buscar la presencia de un Dios que tiene autoridad, buscar la presencia de un Dios que tiene poder, buscar la presencia donde los demonios comiencen a temblar, donde los enfermos comiencen a sanar. Eso es lo que nos hace falta, pero lastimosamente se nos ha olvidado buscar humillarnos bajo esa poderosa mano, se nos ha olvidado buscar esa presencia divina, porque solamente queremos ser vistos por los hombres. Ahora en estos tiempos la gente no se mueve, un predicador no se levanta si no hay una multitud, un predicador no se levanta si no hay aplausos para él, un predicador no se levanta si no hay algo que le puedan entregar, una paga que le puedan dar. Totalmente equivocado, porque Jesús se levantaba, no iba buscando aplausos, Jesús se levantaba, no iba buscando que la gente lo admirara, que la gente le aplaudiera. Jesús se levantaba, y ¿cuál era el propósito que él traía? Era dar libertad a los cautivos, era sanar a los enfermos. Esa era la autoridad que el Dios Padre le había entregado, algo
algo que está haciendo falta en estos tiempos, porque su poder sigue siendo el mismo, la autoridad sigue siendo el mismo. Mira, en ese tiempo, bendito sea Dios, como ahora la gente está causando división, la gente está causando problemas, diciendo somos los únicos, somos los perfectos, somos tan especiales, pero se les ha olvidado y han apartado el mejor de todos, se han apartado de la gracia al Dios que tiene el poder, al Dios que tiene la autoridad, al Dios que tiene el dominio. De Él nos hemos separado, aleluya. Y sabes, por eso quiero administrar y compartir esta palabra con usted. La autoridad de Jesús, algo que nos está haciendo falta, algo que realmente es necesario, regresarnos a Él, bendito sea Dios, presentarnos delante de Él, moviéndonos con esa libertad. ¿Por qué? Porque es necesario predicar al Dios que tiene el poder, es necesario predicar al Dios que puede sanar enfermos, es necesario predicar a ese Dios que va a levantar un paralítico, a ese Dios que dice la Biblia que cuando los demonios lo miraban, le comenzaban a preguntar: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Ellos sabían que la autoridad que iba caminando no era un político, no era un alcalde, no era un presidente, no era un diputado. Ellos sabían que el que iba pasando era alguien superior, una autoridad suprema, que todo hombre dobla rodillas delante de Él, que todo hombre sabe perfectamente que la vida depende de Él, que todo hombre sabe perfectamente que nuestra existencia en esta tierra hasta este tiempo depende de su autoridad. Bendito sea Dios cuando aquel hombre se levanta y le dice: tengo autoridad para darte vida, tengo autoridad para quitarte la vida. Jesús le responde: estás totalmente equivocado, porque la autoridad que tú tienes no es tuya, ese viene de parte del Dios de los cielos, y si Él te autoriza que me quites la vida, así será. Si Él autoriza que no me toques, así será. Jesús le dijo a aquel hombre: estás equivocado. Cuando él pensó intimidar, cuando él pensó atemorizar, pero se había equivocado. La autoridad que Jesús andaba no era porque la gente se lo daba, la autoridad que Jesús andaba no era porque la gente lo motivaba, era porque era un poder, una autoridad, algo soberano que viene arriba. Alabado sea su santo y poderoso nombre. ¿Sabes? La Biblia dice que la gente siempre se admiraba. Escuchar hablar a Jesús era algo impactante. Escuchar hablar a Jesús era algo sorprendente. Escuchar hablar a Jesús era para admirar. Bendito sea Dios, porque Jesús nunca se paraba y decía: levánteme, guárdeme reverencia. Él no necesitaba eso. Él no necesitaba que la gente comenzara a aplaudir, que la gente comenzara a decir: ya llegó, que lo comenzaran a dar, a dar tanta motivación. No, Jesús cuando se paraba, los demonios sabían quién estaba hablando, los demonios sabían quién el que había llegado, los demonios sabían, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan cuando escuchan la voz de Dios. Los demonios creen y tiemblan cuando se escucha la palabra de Dios que tiene poder. Y eso es lo que ahora en día tenemos que predicar, y esto es lo que ahora en día tenemos que presentarte, y esto es lo que ahora en día tenemos que comprobar también. No pasar sentado en un seminario por mucho tiempo leyendo palabra y no hay confrontamiento con la realidad, leyendo la Biblia y no hay algo que realmente hayamos comprobado su poder, donde un demonio retrocede, donde un paralítico se levanta, donde un ciego comienza a mirar, donde un sordo comienza a escuchar. No se comprueban esos milagros, porque ahora en día la gente pone precio para predicar, ahora en día la gente pone precio para exaltar el nombre de que es sobre todo nombre. Y no se trata de esto. Hay que venir agradecido, hay que presentarnos reconociendo a dónde estábamos, cuánto tiempo atrás perdimos nuestra vida, reconociendo aquel tiempo pasado, y ahora presentarnos delante de Él, glorificando, hablando con libertad, hablando con denuedo, hablando sin temor. Bendito sea su santo y poderoso nombre, porque esa autoridad que Él tenía es vigente aún todavía. Esa autoridad que Él tenía, que mostraba en aquel tiempo, no pasó de moda, no pasó su tiempo. Él permanece siendo el mismo. La autoridad de Jesús permanece siendo la misma.
Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros mismos estamos matando esa autoridad. Nosotros mismos pensando ser mejores que otros, pensando ser superiores que otros. Totalmente equivocado. Dios no comparte su gloria con nadie, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Y esto es lo que pasa. La Biblia dice que la gente se sorprendía porque Jesús era bien sencillo. Jesús no tenía un buen físico, no tenía un buen parecer para que la gente diera qué belleza, qué naturaleza. Es algo divino, es algo especial. Solamente cuando Él se paraba, algo grande iba a pasar. Él tenía autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. En aquel mar adentro, donde aquellos hombres estaban temblando, donde aquellos hombres se habían afligido, donde aquellos hombres estaban turbados, Él aparece caminando sobre las aguas. Él aparece caminando sobre el mar. Aquellos hombres se sorprendieron, dijeron: es un fantasma. Jesús dijo: no tengas temor, yo soy el que voy caminando. No tengas temor, yo tengo la autoridad de caminar sobre las aguas. No tengas temor, bendito sea su santo y poderoso nombre. Y le dijo: Pedro, si eres tú, permite que yo vaya. Pedro comienza a caminar, Dios diciéndole, Jesús diciéndole: yo comparto mi autoridad con aquellos que confían en mí. Yo comparto mi autoridad con aquellos que creen en mi nombre. Y él comenzó a caminar, pero de repente dice la Escritura, de repente dice la palabra, que comenzó a profundizarse, pero Jesús siguió caminando. Jesús siguió sobre las aguas. ¿Y sabes qué hizo? Lo levantó, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Esa es la autoridad de Jesús. Algo que ahora en día no se puede ver, algo que ahora en día no se puede manifestar. Por lo mismo, hemos llegado a unos tiempos tan diferentes, donde estamos peleando el nombre de una congregación, donde estamos peleando que a mi Dios me reveló, donde estamos diciendo: a mi Dios me manifestó, a mi Dios me dijo esto. Estamos saliéndolo del contexto bíblico. Lo que está escrito en la palabra, yo no lo puedo cambiar. Lo que está escrito en la Biblia, no hay nadie que lo pueda cambiar. Si Dios habló y dijo que iban a haber grandes prodigios y milagros, es porque ese poder es verdad, es algo real, algo verídico, algo que se puede palpar cuando su gloria se mueve a favor nuestro. Pero sabe, bendito sea Dios, cuando Jesús entró a la barca, la Biblia dice que ató y reprendió los vientos, y aquel viento cesó y vino una bonanza, aquella agua se tranquilizó, hubo paz en aquel lugar. Jesús, mostrando la autoridad que tenía sobre el poder de la naturaleza, dijo al viento: calla, y el mar enmudeció, dice la palabra, y se hizo una gran bonanza. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que hace Jesús. Pero eso es lo que nos hace falta ahora en día: querer comprobar ese poder, querer comprobar esa autoridad, querer comprobar si es realmente el Dios de la Biblia tiene poder, el Dios de la Biblia tiene autoridad, el Dios de la Biblia tiene soberanía sobre la tierra. Es de comprobar todo esto. Bendito sea Dios. Por eso Él mismo dijo que nos acercáramos a Él. Él se acercará a nosotros, que nos presentáramos a Él. Él va a hacer algo con nosotros. Eso es lo que Él dice en la palabra. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y por eso vengo a hablarte y a dejarte este mensaje: la autoridad de Jesús. Alabado sea su santo y poderoso nombre. La Biblia dice que aquel hombre tenía 38 años de parálisis, donde no había esperanza. Pero cuando él llega, él no preguntaba su pasado, él no quería saber su historial, él no quería ver su perfil. Él solamente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 38 años de parálisis. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y le dijo: toma tu lecho, comienza a caminar. No esperes que la gente te levante, no esperes que la gente te motive, no esperes que la gente te entregue algo por lástima, no esperes que la gente te traiga algo porque le sobra, sino que le dijo: levántate y anda, toma tu lecho. Bendito sea su santo y poderoso nombre. 38 años, dice la Biblia. Mira cuánto tiempo de sufrimiento, mira cuánto tiempo de soledad, mira cuánto tiempo de abandono, mira cuánto tiempo de desprecio, porque eso pasa cuando miramos a un indigente
negligente, no le ayudamos porque lo amamos, no le extendemos la mano porque lo apreciamos, si no sabe por qué, por lástima, lo hacemos por lástima, lo hacemos porque nos sobra, lo hacemos porque no nos gusta aquellos que tenemos. Y sabes que Jesús, cuando le extiende la mano al hombre, lo hace porque lo ama. Él no está mirando tu bolsillo, Él no está mirando tu apellido, Él no está mirando tu familia, Él está mirando tu necesidad. Y que esa autoridad, bendito sea su santo y poderoso nombre, es la misma de aquellos tiempos, ahora en estos tiempos también. Aleluya. ¿Lo sabes? Solamente quiere que lo reconozcamos y ver ese poder. Pero tristemente hemos politizado lo que son las buenas nuevas. Hemos politizado el evangelio de salvación. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa nuevas noticias. La palabra evangelio significa palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de restauración. Eso significa la palabra evangelio. Pero ahora en día nosotros decimos somos los únicos. Ahora en día nosotros, a Dios me reveló. Dios no es payaso de nadie. Dios no es entretenimiento de nadie. Dios no es alguien para tomarlo, para hacer publicidad, para creer que soy el mejor. Dios es alguien que cuando un corazón se humilla, cuando una persona comprende y logra comprender y entender que necesita de Él, a ese Dios levanta, a ese Dios exalta, a ese Dios pone en alto, a ese Dios lo viste con vestido de salvación, lo cubre con ese manto de justicia. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Alabado sea su nombre. ¿Sabes? Este paralítico con 38 años, Jesús lo levantó y le dijo: toma tu lecho, vete y anda, vete, no te quedes allí. Esa es la autoridad de Jesús contra la parálisis. Esa es la autoridad de Jesús, alabado sea su santo y poderoso nombre, con las enfermedades. Él tiene autoridad, Él tiene dominio sobre las enfermedades. Mira, en aquel tiempo la lepra era algo tan despreciado, porque era una enfermedad como decir cáncer terminal. Era una enfermedad como decir ya no te vas a levantar, ya no te vas a sanar. La ciencia lo había descartado, el conocimiento de los hombres lo había descartado. Pero había un Dios que cuando Él se acercaba, el leproso llevaba una campanita y este iba proclamando y diciendo: inmundo, inmundo, inmundo. Y si alguien pasaba por este lugar sonando una campana, la gente decía: viene un leproso, no se acerquen a él, esa enfermedad se va, es contagiosa, algo que se va a pasar, y esa enfermedad hay que desahuciar a la persona. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Marcos 1:40, la Biblia dice: bendito sea su santo y poderoso nombre, que un leproso se acercó a él, y Jesús, extendiendo su mano, aquel hombre le dice: si quieres puedes limpiarme. Y ¿sabes qué responde Jesús? Jesús extiende su mano y le dice: si quiero, sé limpio. Esa es la autoridad que Jesús tiene. Y ¿sabes qué decían los discípulos en aquel tiempo? Jesús se va a enfermar, Jesús se va a contaminar, mas no sabían con quién andaba, mas no sabían de quién estaban hablando. Así nos pasa a muchos de nosotros. Predicamos de Jesús, pero no sabemos de su autoridad. Mencionamos más una iglesia, mencionamos más un líder, dejamos de hablar del poderoso, de los poderosos, dejamos de hablar del nombre que es sobre todo nombre, y ese es Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Sabes? Hemos dejado de hablar de Él porque ahora quiero que me conozcan como el que hago milagros. Ahora quiero que me conozcan como el que la gente me aplaude. Ahora quiero que me conozcan como el que la gente le guarda respeto. ¿Y de qué sirve que me guardes respeto a mí? ¿De qué sirve que me aplaudas a mí? ¿De qué sirve que yo pudiera hacer milagros si tarde o temprano voy a terminar? Lo más importante es lograr obtener esa administración de parte de Jesús en nuestras vidas. Lo más importante es lograr obtener esa administración con esa autoridad divina. Todo va a ser totalmente diferente. No vas a buscar contiendas con nadie. Cuando la gente está enferma, no pregunta de dónde vienes. Cuando la gente está angustiada, no preguntas cuál es tu iglesia. Cuando la gente está necesitada, no dicen necesito dar lugar. Simple y sencillamente se presenta Jesús con la carga que anda. Simple y sencillamente se acerca Jesús con el problema que está llevando. Aleluya. ¿Sabes? Y esos poderosos milagros
Y esa autoridad divina es aún todavía. Solamente hay que creer, solamente hay que confiar en Él, solamente hay que presentarnos a Él. Mira, ese leproso recibió el milagro. Mira, en la tempestad, aquellos discípulos comprobaron el poder. Mira, en dentro del mar, aquellos discípulos comprobaron la autoridad que Jesús tenía. Y Él desde el principio, desde que comenzó a ejercer su ministerio, podemos comprobar la autoridad que tenía, podemos comprobar el dominio que tenía, podemos comprobar cómo Él se movía en toda la tierra. Aleluya. Y sabes, y de esa autoridad que Jesús mostró, y de esa misericordia que Jesús mostró, es la que nos hace pararnos en estos lugares y seguir predicando su bendita y poderosa palabra. No venimos a estos lugares para poder generar un pleito o una contienda. No venimos a estos lugares para poder querer generar una contienda y decir, tú no estás a la verdad. La verdad es Jesús. La que nos va a libertar es Jesús. El que tiene autoridad es Jesús. El que va a poner la paz en el corazón nuestro es Jesús. El que te va a hacer caminar confiado en cualquier parte, no importando la hora. ¿Sabes quién va a ser? Es Jesús. Porque Él es la luz del mundo. Él es la autoridad para la enfermedad. Él es la autoridad para el problema. Él es la autoridad para la lepra. Él es la autoridad para la mancha que nosotros andamos en nuestros corazones. No hay agua, no hay jabón, no hay nada que te la pueda quitar, solamente la sangre del Cordero Hijo de Dios. Y esa autoridad que Él tenía en aquel tiempo, esa autoridad todavía se mueve, esa autoridad todavía es vigente. Aleluya. Solamente cree y verás su gloria. Solamente cree y verás su poder. Solamente cree y vas a ver algo diferente en tu vida. No te dejes administrar por un pensamiento de hombres. No te dejes llevar por una idea de hombres. A veces decimos la Biblia tal. La Biblia es la misma independientemente la denominación. Lo he comprobado. He leído diferentes Biblias de diferentes denominaciones y a lo mismo quieren llegar. Solo que unas son más libres, expresan con más libertad. Dicen las cosas que no le buscan rodeos, te lo dicen con gran libertad. Y en esta bendecida tarde, este es el breve mensaje que quería dejar. La autoridad de Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 33 al 36. Pero no me quiero separar de este lugar. No me quiero apartar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si quieres comprobar su poder, si quieres comprobar su autoridad, si quieres comprobar su dominio, si quieres comprobar su soberanía, yo te invito. Haz una breve oración conmigo. La Biblia me enseña y me dice que con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Jesús no hace excepción de personas. Él no tiene un grupo en específico. Solamente dice, cargados y trabajados, acérquense a mí, yo los haré descansar. Y en esta bendecida tarde, engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede, poder compartir su bendita y poderosa palabra. Y no me voy a separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con vestido de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. La Biblia me enseña y me dice que con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Así que si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Córreme del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Se ha hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy.
ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pase.